Imitando lo bueno, imitando el esfuerzo. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias por estar en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Cuando hablamos acerca del esfuerzo, el área del esfuerzo en la vida del hombre en la actualidad se ha convertido en un tema que pareciera ser que busca manera de poder encontrar atajos. Pero cuando nos vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia en relación al esfuerzo? ¿El esfuerzo gratifica? ¿El esfuerzo es bíblico? ¿El esfuerzo tiene que ver con la fe? Definitivamente que hablar del esfuerzo es hablar de uno de los temas principales para la vida en el crecimiento en Dios. Gracias por acompañarnos en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Qué bendición encontrarnos esta mañana en este programa totalmente en vivo desde las instalaciones del área de la calle Wyoming, aquí en El Paso, Texas. Definitivamente que poder estar en este programa y lugares circunvecinos que nos sintonizan día a día. Es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes palabra de Dios. Enviamos un fuerte saludo a todas las personas que nos acompañan por medio del otro lado del televisor, de las plataformas, de las redes sociales, inclusive hasta por el cable, como viene siendo Chaparral, Cruces, Nuevo México, Vinton y todos esos lugares que también están del otro lado de la ciudad, lo que viene siendo Socorro, Tornillo y lugares un poco más lejanos hasta donde llega esta transmisión. De igual manera, un caluroso saludo a todos nuestros hermanos en la fe, todos los televidentes que siguen fielmente este programa o esta programación del canal 38 KSE TV Vida en lo que viene siendo el área de Ciudad Juárez y a sus alrededores. Qué bendición estar aquí una vez más. Vuelvo a repetir, mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos en el área Northeast del Paso. Si por alguna razón usted busca una iglesia, no tiene dónde congregarse, le invitamos a que nos acompañe. Estamos ubicados en el 9787 de la calle Macombs, precisamente, vuelvo a repetir, en el área de Northeast. O si quiere saber más información acerca de nuestro ministerio, nos puede visitar en la página de internet www.cielosabiertoselpaso.com o también puede descargar nuestra aplicación ahí en las plataformas de su preferencia. Pues cuando hablamos precisamente de estos programas, como lo hacemos eventualmente día a día los diferentes líderes y pastores, nuestro deseo, nuestro deber, nuestra oración es que sean bendecidos a través de estos programas, de estos devocionales, de estos tiempos de reflexión sobre la palabra de Dios. Aprovecho también de la misma manera para recordarle la línea de oración, área 915-532-8518. Si usted tiene una petición, se puede comunicar a este número de teléfono, tomarán su petición, tomarán sus datos y a la misma vez al finalizar el programa se ora por las peticiones, pero también se siguen orando por las peticiones. Le quiero recordar que si Dios ya le contestó una petición, háblenos aquí al canal 38 y nos dará mucho gusto poder bendecir el nombre de Dios a través de la petición contestada también que usted ha recibido. Pero también para finalizar este espacio, le recordamos bien importante, si usted gustaría hacer un donativo a este programa, claro que lo puede hacer. Comuníquese a este mismo número de teléfono, 915-532-8518 y obviamente su llamada es completamente segura. De igual manera la información es segura, puede hacerlo a través de los diferentes medios electrónicos, ya sea por medio de su tarjeta o inclusive puede venir personalmente aquí a las instalaciones y de pasada puede conocer un poco acerca de este equipo maravilloso del canal 38 para poder conocer el lugar que usted está bendiciendo. El propósito de este canal es compartir el evangelio, pero también ayudar y ser parte de bendición para el crecimiento espiritual de todos
todos aquellos creyentes que nos sintonizan de manera diaria. Pues en esta mañana de hoy día miércoles, Dios, gracias a Dios damos, nos toca la oportunidad una vez más en este segundo programa del mes de septiembre, poder compartir esta serie de devocionales que iniciamos la semana pasada, donde lo titulábamos Imitando lo bueno, imitando la fe, cuando hablábamos precisamente acerca de la vida de este hombre llamado Abraham, allá en el libro de Génesis capítulo 12. Esta ocasión vamos a hablar de otra parte que tiene que ver con el crecimiento de la fe cristiana, el crecimiento de la vida cristiana que es tan necesaria en estos tiempos, y es precisamente imitando lo bueno, pero ahora imitando el esfuerzo. Este tema que vamos a compartir en este breve tiempo está situado precisamente en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, y me doy el tiempo para leerlo, y dice de la siguiente manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando hablamos acerca de la vida de este hombre llamado Josué, desde una perspectiva, por así decirlo, a analizar un poco su vida en términos generales, de manera biográfica, definitivamente que es un personaje bíblico muy conocido por muchos cristianos, y la razón es porque él se le conoce como el sucesor de aquel hombre llamado Moisés, el cual fue el libertador elegido por Dios para poder darle la libertad a su pueblo por medio de esta promesa que había, que se le conoce como la promesa abrámica. Esta historia de la vida de Josué es una de las vidas más interesantes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Él fue una pieza clave para que el pueblo de Israel se asentara en lo que viene siendo la promesa abrámica. Y cuando hablamos de la promesa abrámica, estamos hablando de la promesa de la tierra prometida, o mejor conocido también como la tierra de Canaán. Cuando hablamos acerca del esfuerzo, la pregunta de muchos es: ¿en realidad es necesario que un cristiano se esfuerce? ¿Por qué un cristiano se tiene que esforzar? ¿Qué ventajas hay al esforzarme? ¿Cómo me puedo esforzar cuando se habla acerca de imitar a un hombre de Dios? Como decía la semana pasada, estamos rodeados de personas las cuales tienen virtudes y tienen cualidades que son dignas de imitar, y seguramente si usted tiene algún conocido, algún familiar, es bueno imitar las partes buenas, las partes positivas, las partes sobre todo que van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando hablamos en este devocional, imita a lo bueno, imita el esfuerzo, vamos a tomar como referencia el personaje llamado Josué. ¿Por qué? Porque Josué representa la vida de un hombre de Dios o la vida de una mujer de Dios, dependiendo del contexto de la aplicación de nuestra vida, de una persona en un cristianismo que considera el esfuerzo como una parte clave para los propósitos de Dios en su vida. Recordemos que los propósitos de Dios en nuestra vida se cumplen en el día a día, no solamente a través de la fe, sino también a través de este segundo elemento que se llama el esfuerzo. Y cuando hablamos del capítulo 1 del libro de Josué, estamos hablando del tiempo en el que Dios habla a la vida de Josué una vez que cruzan el mar y precisamente se encuentran a las faldas o a la entrada de la tierra de Canaán. La Biblia enseña en el capítulo 1 que una de las razones principales por las que Dios tiene un diálogo con Josué es precisamente con la finalidad de darle instrucciones en relación a lo que él quería darles a ellos como nación, como pueblo. Dicho sea de paso, generalmente cuando Dios habla a nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de las enseñanzas, de los consejos, de todo lo que conlleva nuestra relación con Dios, una de las partes principales que encontramos en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, es que Dios nos habla para que se cumplan sus propósitos. Y Josué era la pieza clave, era el instrumento de parte de Dios para que su vida llegara a los propósitos de Dios. No solo su vida, no solo la de su familia, sino también en este caso el ministerio o lo que viene siendo el lugar en donde Dios lo había posesionado como sucesor de Moisés. Vamos a hablar de 3 elementos claves que son necesarios para poder esforzarnos en la fe cristiana y ver el fruto.
lógicamente muchas personas podrían decir, yo conozco creyentes que ni se esfuerzan y pareciera ser que les va muy bien. Otros podrían decir, yo conozco creyentes que se esfuerzan mucho y en ese mucho esfuerzo hay muy poco fruto o muy poco avance. Cuando vemos esas cuestiones, la realidad es que cuando nos vamos conforme a la palabra de Dios, encontramos elementos que son claves para que las promesas de Dios se cumplan. ¿Qué significa eso? Que cuando cada uno de nosotros, como hijos de Dios, participamos de las enseñanzas de la palabra de Dios, las promesas de Dios efectivamente se cumplen sin importar la distancia, sin importar la limitación, sin importar el tiempo, sin importar la adversidad, se cumplen. ¿Por qué? Porque son promesas de Dios, son propósitos de Dios para nuestras vidas. Y cuando hablamos de imitando el esfuerzo, vamos a hablar precisamente por qué es importante que nosotros nos debamos de esforzar. El primer punto principal, nos debemos de esforzar porque el esfuerzo nos lleva de gloria en gloria. Esa fue una enseñanza del apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo animaba a la iglesia a recordarle que la vida del cristiano o el cristianismo es una vida de avances, de procesos, de progresos, es una vida de escalas en donde Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero ese tiempo de gloria en gloria, si algo encontramos en la vida de muchos hombres de Dios en la Biblia, es que compartieron un común denominador y eran hombres que se esforzaban. Así que cuando hablamos del esfuerzo, imitar hombres de Dios que se esfuerzan, hombres de Dios que tuvieron cualidades buenas en su relación con Dios, y lógicamente nos referimos al esfuerzo, es bueno esforzarse porque en el esfuerzo, en primer lugar, encontramos el cumplimiento de la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La Biblia enseña en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio que fue el tiempo en donde Moisés reunió a los príncipes y a los ancianos y al pueblo de Israel en representación de cada uno de ellos. Era una nación muy grande. Pero dice la Biblia que cuando los reúne, les da las razones por las cuales es importante saber que al cruzar a lo que viene siendo o al entrar a Canaán, deberían de recordar que Dios le había dicho a Moisés que él precisamente se quedaría del otro lado, del lado de lo que viene siendo el desierto, pero que Dios mandaría o enviaría un sucesor. Ese sucesor se refiere precisamente a Josué. Josué se convirtió en la mano derecha, por así decirlo, de este hombre llamado Moisés. Pero hubo un tiempo en donde Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés, es importante, de acuerdo al capítulo 31, que la persona que te va a suceder, quien va a tomar tu lugar, deba de recordar lo importante que es precisamente guardar la ley de Dios. Cuando nos referimos a la ley de Dios, nos referimos a la ley mosaica, a lo que Dios les dio al pueblo de Israel en el desierto. Esa ley conformaba la voluntad de Dios, el carácter de Dios, por así decirlo, el pensamiento de Dios para con ellos. En esa ley se encontraban los valores morales, los valores espirituales, los valores sociales, los valores sobre los ritos, los valores de la adoración, en donde cuando ellos los cumplían, también precisamente en el mismo libro de Deuteronomio se habla que si ellos lo hacían conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, dice la Escritura que ellos serían prosperados. En otras palabras, traería un bien para sus vidas. Pero hay algo importante en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y es que para poder cumplir la palabra de Dios, muchos de nosotros ya lo hemos experimentado. Cómo es necesario recordar que nos tenemos que esforzar. ¿Por qué nos tenemos que esforzar? Porque esforzarnos a cumplir la palabra de Dios significa esa parte en donde nuestra parte humana, nuestra parte propia, la voluntad de cada uno de nosotros, toma la decisión y a la misma vez la ayuda del Señor por medio del Espíritu Santo para que nosotros todo lo que aprendemos, todo lo que somos aconsejados, todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra, nosotros lo apliquemos en nuestra vida diaria.
El cristianismo no es la expresión de la religión solamente. El cristianismo es lo que el apóstol Santiago le dijo a la iglesia. No solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de ella misma. Y cuando Josué recibe la ley mosaica, era necesario que él comprendiera que no solo era entrar a Canaán y pelear y esforzarse por conquistar territorialmente la tierra, sino que tenía que haber una vida que se conectara con el pensamiento de Dios, con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Y te tengo que recordar que esforzarnos es precisamente reconocer que el esfuerzo nos lleva a la bendición de Dios. Si algo encontramos a través de la palabra de Dios es que cuando el Hijo de Dios se esfuerza por cumplir la palabra de Dios, hay bendición. Recuerda esos tiempos, esas épocas de tu vida en donde tu esfuerzo rendía el fruto. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios se cumple a través del esfuerzo de la palabra de Dios. Pero no solamente hay bendición de Dios, sino también cuando nosotros nos esforzamos por cumplir la palabra de Dios, hay protección divina. Recordemos que lo que hizo Josué al entrar en todo su tiempo en relación a las batallas, si algo encontramos en de los capítulos del 1 al 12 en la vida de Josué, es que Dios lo protegía. Y era una protección sobrenatural, porque en realidad no eran hombres en experiencia de batalla, eran hombres precisamente que solo caminaban con la ley de Dios y una promesa de Dios, pero también cumplir la palabra de Dios y esforzarnos, recordemos que nos guía. ¿Cuántas veces, por así decirlo, le fue necesario a Josué considerar, ocupar, poner en primer lugar la palabra de Dios, que por qué no decirlo, sus propios pensamientos? Ser guiados por la palabra de Dios y esforzarnos a través de ella, trae protección, trae bendición, trae avance, nos lleva de gloria en gloria. Y Josué lo pudo experimentar. ¿Y por qué lo pudo experimentar? Porque podemos ver en la vida de Josué que era una vida que se enfrentó a diferentes circunstancias, pero algo que podemos aprender de él es que cada vez que Josué salía a tiempo de batalla, Josué iba y consultaba a Dios. Cada vez que Josué iba a buscar una respuesta de Dios, consultaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Pero que también podemos encontrar la importancia de esforzarnos. Bueno, también nos debemos de esforzar con lo que se le conoce, la necesidad para no apartarnos a ningún otro lado. Dice la Biblia en Josué 1:7 también, en la segunda parte dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Qué interesante es que cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, una de las cosas que nos enseña el cuerpo es a mantener el equilibrio. Si usted recuerda cuando recién empezó a andar en bicicleta, el cuerpo se tiene que equilibrar de tal manera que podamos mantener nuestro peso sobre ambos lados con la finalidad de que podamos avanzar. En la vida cristiana es muy similar. Cuando aprendemos a mantener el peso en cuestión de no voltear ni a diestra o a izquierda o a derecha, es cuando aprendemos el principio que Dios le dijo a Josué: no voltees ni a tu diestra ni a tu siniestra, porque el voltear a los lados generalmente es entretenimiento, es distracción, es temor, es miedo, como le sucedió a Josué. La Biblia enseña que Josué experimentó tiempos difíciles. Capítulo 5 nos habla de la primera gran prueba que vivió este hombre. Las murallas de Jericó eran grandes y eran importantes. Y seguramente si él hubiera puesto su mirada en lo duro que sería derribar o conquistar Jericó, seguramente no lo hubiera logrado. Pero él comprendió que la voz de Dios le había hablado y le dijo: no voltees ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué significa? Que pongas tu mirada en la palabra de Dios, que pongas tu mirada en la voluntad de Dios. Y en esos tiempos difíciles que enfrentó Josué, la Biblia enseña que Dios le dio la victoria. Es necesario no voltear a ningún otro lado, porque también Josué se encontró en tiempos inexplicables. ¿Cómo no olvidar el tiempo cuando aquel hombre llamado Acán, en aquella conquista, roba unas piezas de oro, unas vestimentas, y mueren aproximadamente 36 soldados, y Josué se siente de cierta manera frustrado porque Dios le había prometido que iba a darle la victoria en todo lo que él hiciera? Era inexplicable para Josué.
Josué pudo haber declinado, pudo haber renunciado, pudo haber pensado que Dios se apartó de él. Pero aún en los momentos inexplicables de nuestro día a día, la Biblia nos enseña que debemos de esforzarnos a no voltear a ningún otro lado que no sea la palabra de Dios. Pero también otro evento que se encontró Josué para poder cuidar su vida y esforzarse de no voltear a ningún otro lado, es precisamente cuando vienen los tiempos de desventaja. ¿Cuántos recuerdan el capítulo 10 del libro de Josué? Cuando se juntan 5 reyes, dice la palabra de Dios, porque se había aunado los gabaonitas con Josué. Y dice la escritura que estos 5 reyes hicieron batalla. En cuestión de milicia, estaban en desventaja el pueblo de Dios. Pero vemos cómo Josué recuerda seguramente lo importante que es no voltear a ningún otro lado, sino solo a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que hace una oración en donde se extiende el tiempo luz del día y él puede vencer en el nombre de Jehová. Nos damos cuenta que no voltear a ningún otro lado, ya sea en tiempos difíciles, inexplicables o de desventaja, hay bendición. Esfuérzate, no voltees a ningún otro lado. Van a venir voces, vas a ver cosas, vas a sentir otras. Pero poner la mirada en Dios es la mejor manera de esforzarnos para ir a donde Dios nos quiere llevar. Y por último, esfuérzate para esperar el triunfo que Dios te ha prometido. Dice la palabra de Dios en Josué 1:7 en la parte final. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. De acuerdo al libro de Josué, tomando el tiempo de su vida cuando recibió la sucesión de lo que venía siendo estar al frente de Israel, hasta su tiempo de su muerte, se dice que pasaron precisamente cerca de 30 años, unos lo sitúan en 25. Te puedes imaginar al gran Josué esforzándose día a día, pacientemente, sabiendo que Dios le iba a dar Canaán. La Biblia dice que derrotó, así como lo vas a escuchar, a 31 reyes. Lo sitúa Josué capítulo 12. 31 reyes, lo que significa que Josué estuvo constantemente, no solo esforzándose, sino esperando el tiempo de la promesa de Dios. ¿Sabes qué importante es saber que si nos esforzamos en la comunión con Dios y somos pacientes, Dios cumple su palabra? Esta es una virtud, este es un elemento clave para el crecimiento en Dios. Cuando venimos a Cristo, vienen promesas. Cuando venimos a Cristo, vienen propósitos de Dios. Cuando venimos a Cristo, nos enfrentamos a muchos cambios. Y tú debes de saber que el esfuerzo es un esfuerzo diario, es un esfuerzo de día a día, es un esfuerzo constante, es un esfuerzo que va a marcar la vida del cristiano, que lo va a llevar a la bendición de Dios. Josué representa la vida de aquel hombre que se esforzó en esperar en Dios. Se esforzó no solamente a esperar en Dios, sino a no voltear a ningún otro lado. Y se esforzó a que se cumpliera la palabra de Dios en su vida. Pregunta para esta mañana, pregunta para este momento. ¿Hace cuánto que te has dejado de esforzar? Esforzar es tomar el tiempo de nuestra vida y hacer más de lo que comúnmente hacemos. Es como cuando tú te esfuerzas a buscar mejor economía y haces cosas de mayor alcance, porque así es la vida cristiana. Hay tiempos en donde nosotros pasamos un tiempo de relación con Dios, de comunión con Dios, y se convierte de alguna manera como un estilo de vida. Pero va a haber ocasiones en la vida cristiana en donde nos vamos a tener que esforzar para poder alcanzar más. Cuando me refiero a alcanzar más, me refiero a los propósitos de Dios, me refiero a las promesas de Dios, me refiero a la voluntad de Dios. Para poder conocer mejor al Señor, qué importante es esforzarnos en cuestión de nuestra comunión con Dios. Debes de recordar y debemos de recordar cada uno de nosotros que el esfuerzo no debe de ser una memoria, como decir, recuerdo cuando me esforzaba. El esfuerzo tampoco es un imposible, como dijera alguien, la última vez que me esforcé me fue muy mal.
O como dijeran otras personas, el esfuerzo solamente aplica para algunos creyentes. La realidad es que el Espíritu Santo, que mora dentro de la vida del Hijo de Dios, Él nos da las fuerzas espirituales, nos da la capacidad, nos da el entendimiento, pero sobre todo nos lleva a la voluntad de Dios. Si algo encontramos en la palabra de Dios, es lo importante que es esforzarnos para poder conocer mejor los planes de Dios. Sabes, el esfuerzo es como la escuela. Conforme tú vas escalando, tú vas creciendo, tú vas aprendiendo más, tú vas siendo mejor en tus estudios. El esfuerzo es como en el trabajo. Te esfuerzas, te promueven, te dan un mejor salario y como resultado vives de una manera mayor en cuestión económica o en cuestión laboral. El esfuerzo es como la vida diaria. Vamos creciendo y vamos madurando y vamos aprendiendo a hablar, vamos aprendiendo a pensar, vamos aprendiendo a razonar, vamos aprendiendo a desarrollar la fe. Esa fe que al final del día nos lleva, como la palabra de Dios dice, a ese crecimiento en Dios que nos lleva a la vida eterna en nuestra comunión con Dios. En esta mañana yo quisiera compartirte algunas peticiones que nos han llegado precisamente a orar por, nos piden por la salud del hijo de Jesús Payán, viene siendo Irma. También nos piden dolores por su sobrino que sufre de depresión y por sus hijos por salvación. Otra de las peticiones que tenemos es por Carlos, pide por finanzas, por sabiduría. Tenemos también a Federico, que pide por algunos asuntos de sanidad, de milagros y por enfermedad que se encuentra sobre algunos de ellos. Marisela nos pide por su nieto, que Dios lo bendiga con una beca y por sus finanzas que mejoren. Al orar por estas peticiones, Señor, queremos pedir por cada una de ellas para que tú que la has escuchado, obres conforme a la multitud de tus misericordias. Señor, creemos conforme a tu palabra que tú guiarás, darás entendimiento y conocimiento. En el nombre de Jesús. Pues muchas gracias por estar en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos. Nos sentimos bendecidos que nos acompañes, te invitamos a que continúes con esta programación. Bendiciones y que tengas muy buen día.